Ya estamos listos nuevamente, un Shabbat más desde la Congregación Mesiánica de Ulam y para todas las naciones de la tierra, desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Enviamos bendición hasta lo último de la tierra, hasta donde se ven estos videos, y ustedes, hermanos, allá donde los ven, sigan propagando el Evangelio, sigan propagando la palabra del Eterno, sigan dando a conocer su bendito nombre, sigan dando a conocer su bondad, amor y misericordia para el ser humano. Amén. Sigan enviando, sigan hablando, sigan diciendo que la victoria ya nos la dio el Mesías, que somos más que vencedores en el Mesías. Démosle un aplauso al vencedor, al Rey de los Reyes, al Señor. Déselo fuerte, es para Él. Fuerte. Él es el campeón, el vencedor. Aleluya. Bien, vamos a ver una palabra poderosa del Eterno. Algo que ya está establecido legal, legítimamente, y fue realizado por el Señor. Amén. Bien, primero voy a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Yeshua por esta palabra. Ejerzo el dominio y la autoridad como hijo tuyo que me has dado, no por mi propia justicia, sino por la tuya que me ha sido impartida e imputada, Señor, al creer en ti, en tu sangre, en tu sacrificio. En este momento, Señor, tomo la autoridad que me has dado, hago uso de ella, la ejecuto, la ejerzo en el nombre de Yeshua contra el diablo y sus demonios. Ato, amarro, encadeno, someto y sujeto todo espíritu maligno, sea cual sea su nombre, su rango, su función, lo someto bajo el estrado de mis pies. Declaro cubierta con la sangre de Yeshua nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras familias, es decir, amparados bajo el sacrificio de Yeshua, bajo la protección del Eterno, bajo la poderosa sangre del Mesías que derramó para perdonar nuestros pecados, limpiarnos toda maldad y darnos la victoria por el poder de su sangre contra todo espíritu maligno. Activo los ángeles de Yahweh en el nombre de Yeshua, sus poderosos en fortaleza, que ejecuten la palabra del Eterno que sale de mis labios. Está escrito: lo que atemos aquí en la tierra será atado en el mundo espiritual. Ato, amarro, encadeno, someto y sujeto todo espíritu del mal, todo espíritu de la oscuridad, todo espíritu maligno, todo espíritu que se quiera mover en esta colonia, en este lugar, todo espíritu que quiera causar daño o que quiera causar algún mal en contra nuestra, se los prohíbo en el nombre bendito y glorioso de Yeshua HaMashiach, por la autoridad que nos ha ceñido el Rey de los Reyes y el Señor de los señores, Yeshua HaMashiach. En ese nombre se sujeta todo espíritu, en ese nombre se somete todo demonio, en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito de el Mesías, Yeshua. Así que en el nombre de Yeshua le prohíbo cualquier obra que intente hacer el diablo. Estamos escondidos del consejo de los malignos, debajo de las alas del Shaddai estamos seguros, y Satanás ha sido ya vencido. Hubo uno que lo venció, llamado Yeshua nuestro Señor, en quien hemos creído. A Él sea el honor, la gloria, la alabanza, el imperio, el reino, la potencia, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la exaltación. Glorificado sea el nombre del bendito sea. Amén. Amén. Bien, vámonos con esta palabra poderosa del Eterno. Esta palabra, póngale por título si quiere ahí: la derrota de Satanás. La derrota de Satanás. ¿Está oyendo? Bien. La derrota del diablo. ¿Cuántos saben que Satanás ha sido derrotado? Ha sido ya vencido, ya fue vencido por Yeshua HaMashiach. Todo empezó, toda esta historia, toda esta situación empezó en un jardín, en el jardín del Edén. Vamos a conocer esta historia, cómo empezó la derrota del diablo. ¿Ok? Vamos a conocer desde el jardín del Edén hasta cuando fue vencido el diablo por nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Todos conocemos la historia, que en ese jardín del Edén, ahí se encontraba el tentador llamado Satanás, ¿verdad? Había pasado de ser Heilel, el portador de la luz, a ser Hasatán, el adversario, el oponente. Ajá. Por cuanto él se había rebelado contra el Altísimo, dice la palabra, fue echado del cielo, fue echado del lugar donde él ministraba. Ajá. Yeshua dio testimonio y dijo: yo veía a Satanás caer del cielo a la tierra como un rayo. Ajá. Es un ángel caído, ya no tiene ninguna autoridad. ¿Está oyendo? Fue echado de los cielos, fue echado. Por cuanto él se rebeló. Entonces, en el huerto del Edén, ahí comienza
primero una batalla. Ahí primero comienza el enemigo para tratar de tentar, para tratar de acusar, para tratar de causar mal a la humanidad. Sabemos todo lo que dijo Yeshua, que el ladrón viene a robar y matar y destruir. Amén. En ese jardín del Edén empezó todo. Yahweh creó a un hombre, a una mujer, estaban viviendo y disfrutando de todo el bien, de todo el bienestar, de toda la bendición, de toda la provisión. Estaban conociendo toda la buena voluntad de Yahweh para sus vidas. En ese lugar, en el Edén, ahí mismo fueron tentados por el diablo. El diablo en ese momento, ¿verdad?, tomando forma de una serpiente, aprovechando la ocasión, fue y tentó a Eva. Eva comió y le dio a su esposo, ¿verdad?, a su marido Adán. Adán estuvo de acuerdo con Eva, cosa que no debió haber hecho porque el Señor ya se lo había prohibido de antemano, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, el diablo es un engañador, engañó a Eva, la sedujo con su lengua engañosa, con su lengua viperina, con su lengua de mal. Y entonces todo esto lo hizo el diablo porque es la única manera que puede vencer al ser humano, engañándolo en su corazón, en su mente. Y ahí fue donde empezó todo, en el jardín del Edén. Ahí vemos nosotros, el Señor ya le había dado todo el poder y la autoridad a Adán sobre toda la creación. Él era el amo, el rey, el Señor, el dueño de la creación. Adán, estaba en las manos de Adán. El diablo planeó para destruir, para derrotar a Adán y para quitarle toda esa autoridad y poseerla a él. Y así sucedió. El diablo le dijo a Yeshua: toda esta autoridad, todos los reinos de la tierra me han sido dados. Y en realidad le habían sido dados voluntariamente por Adán al rebelarse. Adán se había rebelado y le había dado esa autoridad que Yahweh se la había dado al hombre. Podemos ver aquí, por ejemplo, vamos a leer en el libro de Génesis y el capítulo 3, dice así, vamos a ver el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. El diablo siempre ataca con lo mismo. Este sistema que él utiliza, esta táctica y estrategia, son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Lo que dice en la primera carta del apóstol Juan, ¿verdad? Dice ahí que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, ¿verdad? Entonces, aquí donde estamos viendo en el versículo 6, dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y también dice que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El diablo la tentó, le mostró un árbol deleitoso, le mostró los frutos agradables y le dijo que con ese árbol iba a alcanzar una sabiduría tremenda, que iba a alcanzar poder como el mismo poder del Dios viviente. Le dijo que iba a ser Dios, pero no te lo dijo en el sentido de que iba a ser un juez aquí en la tierra como Adán. Ya les había dado ese poder el Señor de ser jueces aquí en la tierra, de ser dioses, ¿me entienden? En hebreo, de ser Elohim, de ser jueces aquí en la tierra. Pero el diablo le torció las cosas y le dijo que iba a ser como Elohim todopoderoso. Y Eva se la creyó. Dijo que iba a conocer el bien y del mal, que iba a conocer todas las cosas, le da a entender. Y Eva se cree todo esto. Dice la palabra, se cree todo esto, dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Se le fueron los ojos al ver el árbol, al ver el fruto, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, dice, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces vemos que tomó del fruto, comió, le dio a Adán, también Adán consintió, dijo, bueno, pues no te pasó nada, no te moriste, mujer, ya comiste, ¿verdad? Ya se había muerto espiritualmente, pero no podían ya ver eso porque ya estaban enceguecidos, ¿sí? Entonces vio él, comió también, y ahí fue donde el diablo aprovechó para traer su veneno mortal, ¿verdad?
Y de ahí en adelante la autoridad que tenía Adán le fue transferida al diablo, se la arrebató con permiso de Adán, voluntariamente, ¿me entiende? Entonces, de ahí en adelante empieza un camino de la humanidad donde el diablo está reinando, donde el diablo empieza a reinar sobre la humanidad. Había violencia, había destrucción, estaba haciendo y deshaciendo, estaba llevando a las almas al mismo infierno, engañándolas, acusándolas, destruyendo al mundo. Y no había nadie que lo salvase. No se podía salvar por las propias obras. No podían, porque cuando estaban en una cosa tratando de luchar, ya perdían en otra, ya habían caído, y luego trataban de solucionar ese asunto y ya estaban pecando en otra manera, y de muchas maneras. No podían. Entonces el diablo se estaba dando vuelo, estaba haciendo y deshaciendo a su libre arbitrio. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra que el Señor vino a darnos la libertad del yugo del diablo. Entonces, hasta este momento, el diablo todavía tenía la autoridad aquí en la tierra. Pero en el versículo 15, en el versículo 15, el Señor Yahweh Elohim manda una profecía ahí. Hay una profecía porque el diablo había había vencido a Eva y Adán. ¿Me entienden? Los había vencido, es decir, el diablo había vencido a la humanidad. El diablo había prevalecido sobre Adán, sobre la humanidad, que representaba a Adán y Java y Eva ahí. Entonces, en ese momento, el Señor, al ver todo esto, en el versículo número 15, estoy resumiendo todo para no alargarme, en el versículo número 15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando directamente a la serpiente, por cuanto ella fue la que instigó, la que sedujo a Eva, la que empezó con la tentación para infiltrar, para inocular su veneno de perversión y de maldad. Entonces dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice, ¿y qué más? Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta era una profecía que está hablando el Señor. Está hablando directamente, dice que, y pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer no se está refiriendo a Miriam, ¿me entienden? No se está refiriendo a la que le conocen como Virgen María, de donde nació Yeshua. No, se está refiriendo a esa mujer, es la nación de Israel. ¿Me está entendiendo? La nación de Israel, de donde iba a salir el bendito Mesías. Porque a Israel le dice el Señor virgen, ¿me entienden? Y tú, virgen de Israel, le dice, hablando de Israel. Yeshua viene de los judíos. Nuestra salvación vino de los judíos. Cuando la palabra dice aquí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, entre tu simiente, o sea, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer, voy a poner enemistad, voy a poner pleito. ¿Me está entendiendo? No pueden ustedes estar unidos nunca, van a estar siempre peleando, siempre van a estar guerreando. Porque ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver el Mashiach con Belial? Nada. Entonces cuando él le dice, entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer, no dice las simientes, dice la simiente. ¿Me está entendiendo? La simiente. Está hablando directamente en el original. Aquí dice, la simiente significa, siempre que habla, es de masculino. El que pone la simiente es el hombre. ¿Me está entendiendo? La semilla. Entonces habla de la simiente como una, refiriéndose directamente, es una profecía hablando del Mesías, que de esta mujer llamada Israel, de esta virgen, iba a salir
un Señor todopoderoso llamado Yeshua. Iba a salir el Hijo del Todopoderoso. Amén. De la descendencia de los judíos ha llegado nuestra salvación. De la simiente. ¿Me está entendiendo? Amén. Dice ahí: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En otras cosas, él te aplastará la cabeza, ¿ok? Y tú le herirás en el calcañar. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Al decir esta, está hablando de esta simiente, refiriéndose al Mesías. ¿Me está entendiendo? Está refiriéndose a Yeshua, ¿ok? Que esta simiente que iba a salir de esta mujer llamada Israel, de esta nación, llamado Yeshua HaMashiach, esta simiente le iba a aplastar la cabeza al diablo. Cuando el diablo le mordiera el calcañar, Yeshua HaMashiach, la simiente santa, bendita, le iba a aplastar la cabeza al diablo. Esta es una profecía desde el principio, cuando el diablo había tomado la autoridad y había derrotado a Adán y a Eva. Ahí los derrotó. El diablo derrotó al primer Adán. ¿Me está entendiendo? Lo derrotó con engaños, con mentiras, y con su lengua perversa le pudo quitar la autoridad. Por eso es que después usted ve en la Biblia que el Señor llama al diablo el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. ¿Ok? ¿Por qué lo llama así? Porque había tomado la autoridad del diablo. ¿Ok? Había tomado la autoridad. Entonces, que le había dado a Adán voluntariamente. Pero ¿qué cree usted? Vino uno llamado Yeshua. ¿Amén? Amén. Por eso es que esta se llama, esta enseñanza, esta predicación poderosa se llama la derrota de Satanás. Yo quiero que usted venga, porque voy a hacer un paralelismo, voy a hacer una metáfora, voy a hacer un midrash, voy a hacer una parábola, para que usted entienda más fácilmente, ¿ok? Y le caiga el 20 de lo que Yeshua hizo, y con el poder que el Señor derrotó al diablo y cómo le causó su derrota final al diablo. Su derrota para siempre. ¿Verdad? Porque nos estaba afligiendo al mundo con el pecado y con la maldad, y tenía el poder y la autoridad. Tenía las llaves del Hades y de la muerte el diablo. Tenía el imperio de la muerte el diablo. Amén. Amén. Y dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, en el original dice así, diría esto: cuando tú le muerdas en el calcañar, él te aplastará la cabeza. Él, porque él es masculino, simiente es masculino, él te aplastará la cabeza. ¿Ok? Bien. Entonces, miren, voy a hacer, les digo, un paralelismo, una metáfora. Voy a usar palabras en forma de parábola para que entendamos. ¿Ok? Quiero que ponga atención. Miren, dice que Yeshua le iba a aplastar la cabeza, mientras que el diablo le iba a herir en el calcañar. Usted ha oído, por ejemplo, aquí en la actualidad, cuando hablan de una pelea de box, ¿verdad? Que dicen: esta es la pelea del año, esta es la pelea del siglo, y que esta es la pelea de, ¿verdad?, del milenio. ¿Ok? Nosotros sabemos que todos los deportes que son violentos, esos no son del Señor, ¿verdad? No le agradan al Señor, porque todos los deportes, como el box, como la lucha, como el karate, como el fútbol americano, como todos los box style, ¿verdad?, que se golpean hasta masacrarse, todos estos todos estos deportes de violencia, de contacto directo, que quieren destruir al oponente, que quieren causarle daño al oponente, ¿me entiende? Esos no vienen del Señor. ¿Ok? Usted, aunque vea, por ejemplo, películas cristianas, a lo mejor ahí usted ve que hasta dicen: wow, el campeón, y un boxeador sale y vence al otro, ¿verdad? Y un karateca que porque está venciendo al otro y es el campeón, y que porque se apoyó en el Señor.
¿Sabe qué? El Señor no lo va a apoyar para hacer eso. El Señor lo dejó en su misericordia, porque hay una voluntad permisiva del Señor. El Señor permite que la gente elija, pero tú y yo sabemos y elegimos lo que al Señor le agrada. Sabemos que estamos hechos a la imagen y semejanza de Yahweh, y por eso desde el principio el diablo quiso destruir a Adán, porque fue hecho a la imagen y semejanza de Yahweh, de Elohim. ¿Me está entendiendo? Y entonces por eso es que ahora el diablo se aprovecha y hace en forma de deportes todo esto. ¿Por qué le digo? Porque ahorita voy a hacer un paralelismo como si fuera una pelea. Pero en esta pelea que yo le voy a narrar a usted, no es una pelea hombre con hombre, ni golpeándose, ¿verdad? Es una pelea a través de palabras. Es una guerra de palabras, es una batalla de palabras, es una pelea espiritual. ¿Me está entendiendo? Porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes, es decir, en los lugares espirituales. ¿Sí? Entonces usted ahorita va a entender todo esto y le va a caer más el 20. Entonces, esto podemos llamarle la pelea no del año ni del siglo, sino la pelea de la eternidad. Y es una pelea y una batalla por las almas de la humanidad, del ser humano. Es una pelea que va a ser una pelea encarnizada, por llamarla de alguna manera, ¿verdad? Que se va a desatar en los lugares celestes entre un espíritu y otro espíritu, entre el espíritu de Hasatán y el espíritu de Elohim, que está en Yeshua. Ajá. Cuando el diablo estaba destruyendo la humanidad, cuando el Señor vio todo esto, que después de que pecó Eva, que venía destrucción, el diablo tenía la autoridad, dijo el Señor, ¿quién irá por nosotros? ¿Qué haremos? Ajá, se puso de acuerdo y envió a su hijo. El hijo dijo, yo iré, heme aquí, Padre, yo voy. Y el Padre envió a Yeshua HaMashiach. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Padre estuvo siglos planeando todo, ¿me entiendes? Ya conoce todo, pero estuvo planeando cómo acomodar todo esto. Ajá. Él quería venganza. Elohim es Elohim de las venganzas. ¿Está viendo? Quería revancha el Señor. El diablo había ganado al primer Adán y a Eva. Los había vencido por medio de la lengua. Ajá. El primer Adán fue vencido. Pero ahora le tocaba venir al segundo Adán, llamado Yeshua HaMashiach. El postrer Adán. Amén. Entonces heme aquí, dijo, yo voy. Ok, tú vas a ir. Porque dijo el Señor, le dijo a Satán, oye bien, Satanás, quiero la revancha. Venciste al primer Adán, pero ahora voy a enviar al segundo, al último Adán. ¿Ok? Quiero la revancha. Y el diablo dijo, lo voy a vencer también. Se pone de acuerdo en los chamayim y el Señor manda a Yeshua HaMashiach. El Señor Yahweh manda a Yeshua. Vamos a ver todo esto aquí en esta pelea tremenda entre Satanás y el Mesías Yeshua. ¿Okay? Es una pelea 4 rounds. Váyase usted a Mateo capítulo 4. Rápidamente, Mateo capítulo 4 y el versículo del 1 en adelante vamos a ver ahí. Mateo capítulo 4 y el versículo 1 en adelante dice así. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, fue impulsado por el Espíritu Santo hacia el desierto Yeshua HaMashiach. ¿A dónde fue impulsado? Al desierto. La primera batalla, la primera pelea había sido en un jardín del Edén, pero ahora esta batalla iba a ser aquí en un desierto. El Espíritu lo impulsa a Yeshua hacia el desierto. Dice, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
El diablo es el tentador, el diablo es el que te va a poner el engaño y la tentación, hermano, hermana. Escucha, y tú y yo tenemos que estar llenos del Espíritu. La persona que no esté llena del Espíritu no va a poder vencer al diablo, no va a poder vencer las tentaciones que envía el enemigo. La persona que no esté en oración, la persona que no esté en ayuno, la persona que no esté leyendo la palabra, la persona que no ande en comunión con el Eterno, la persona que no sirve en la obra, la persona que no es una persona perseverante en el reino, esos van a ser vencidos por el diablo. ¿Ok? Entonces Yeshua, que oraba, que leía, que ministraba, que hacía la obra del Eterno, él fue impulsado por el Espíritu hacia el desierto para ser tentado por el diablo, porque Yahweh había pedido la revancha. ¿Está oyendo? Y le dijo Yeshua, ok, acepto. Y el diablo dijo, acepto, te voy a vencer como vencí al primer Adán. Pero se va al desierto. Y ahí en ese lugar, ahí en esa arena, ahí en el desierto, empieza la batalla. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí empieza la batalla. ¿Ok? Ahí empieza la pelea. En esta esquina, de 0 gramos, el diablo, porque es un espíritu. Satanás, el príncipe de las tinieblas, el acusador, el engañador de todo el mundo, el que está lleno de maldad y de iniquidad, el que quiere pervertir al género humano, que quiere matarlo, robarlo y destruirlo. El rey, el Dios de este siglo, el engañador, el homicida, el padre de mentira, el espíritu de maldad y de malignidad en esta esquina. Y en esta otra, el Santo de Israel. En esta otra, el Mesías. En esta otra, el manso y humilde de corazón, el lleno de gracia y de verdad. Y el que estaba anunciando ahí la pelea, termina de anunciar a los dos boxeadores, a los dos peleadores. La batalla se va a dar, pero no es una batalla cuerpo a cuerpo, carne a carne, es una batalla espiritual. ¿Está viendo? El Señor había sido llevado y estuvo ayunando 40 días en el desierto. Estuvo ayunando 40 días en el desierto, y al día 40, cuando estaba más débil, el diablo se le aparece. Porque el diablo siempre está esperando para cuando la gente esté más débil, cuando la gente esté más debilitada, para poder atacar y destruir. ¿Me entienden? Pero Yeshua estaba débil en la carne, pero estaba fuerte en el espíritu. Porque estaba ayunando, pero no había dejado de comer nada más porque sí, era con un propósito. Él estaba en la presencia del Eterno, él estaba en el Espíritu, él estaba adorando y alabando. Era para glorificar al Señor, era para glorificar a Yahweh, era para seguir la guianza y dirección del Altísimo, era para ser más lleno y más ungido del poder del Espíritu. Y entonces dice, entonces la pelea va a empezar, ¿ok? Y entonces empiezan los dos contrincantes a pelear. Y el diablo prepara sus mejores armas. El diablo prepara sus mejores golpes. ¿Ok? Y cuando ve débil al Señor, cuando ve débil a Yeshua, prepara su mejor golpe, ¿verdad? Y entonces le tira su primer golpe, sus primeras palabras, el primer golpe. El diablo se prepara para dar ese golpe. El diablo lanza su primer golpe a la mente del Mesías, a donde está débil, porque tenía hambre, dice la palabra. Y le llega el golpe del diablo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Ese fue el primer golpe, la primera palabra del diablo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Le da el golpe, pero Yeshua, con esta hambre, está oyendo, en un estado de carne, estando en carne, ok, no era el Dios todopoderoso, había dejado su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, no estaba haciendo uso de todo ese poder, y él sentía hambre como un ser humano común y corriente. Y estaba tentado. Dice la Biblia que fue tentado en todo. El diablo lo tentó en todo. Y aquí vino con hambre, porque sabía que Yeshua en ese momento tenía mucha hambre. Ya quería comer, ya quería romper el ayuno.
Ajá. Y entonces el primer golpe del diablo fue así, a la debilidad. Así te va a atacar a ti si tú eres débil en la carne. ¿Estás oyendo? Si tú eres débil en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, Él va a buscar el lugar débil. Va a buscar donde está más debilitado. Ajá. Con tentaciones. Él es el tentador para que tú caigas, para noquearte. Y entonces Yeshua recibe el primer golpe. Ajá. Pero Yeshua está tentado, pero reacciona Yeshua y le dice, con un certero golpe en el mismo rostro del diablo, ¿ok? Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, de Yahweh vivirá el hombre. Y ese golpe fue fuerte y el diablo retrocede. Pero el diablo también no mengua. El diablo es un adversario que aunque tú le des, él va a tratar de insistir, pero tú tienes la victoria en el Mesías. Y entonces el diablo se prepara para otro ataque. Y empieza el diablo a zigzaguear, la serpiente antigua llamada diablo y Satanás, empieza a zigzaguear, a moverse, tratando y con estrategia y planeando cuál sería el segundo golpe, el siguiente golpe que le iba a dar. Y Yeshua está esperando el golpe. Yeshua está planeando cómo defenderse y cómo atacar también. Y en esa contienda el diablo suelta su segundo golpe. Porque cuando Yeshua le da el primer golpe, lo sigue y se va sobre él y el diablo va hacia atrás y van a ponerse en el pináculo del templo. En lo más alto del templo. Ahí están los dos. Y el segundo golpe que suelta el diablo es este. Le dice a Yeshua, si tú eres hijo del Altísimo, aviéntate de aquí. Porque está escrito en la palabra que si tú te avientas de aquí del pináculo, van a venir los ángeles y te van a capear en sus alas, te van a cachar para que tu pie no tropiece en piedra, para que no te pase nada. Tú eres todopoderoso. A ti no te va a suceder nada. Tú eres el gran elegido. Así te va a hablar el diablo. ¿Estás oyendo? Así te va a hablar el diablo para que tú te creas, te sientas orgullo, soberbia y vanagloria. Te sientas más. Al fin que a ti no te pasa nada. Tú eres un superdotado. Tú eres un superhéroe. Tú eres un super mesiánico. A ti no te va a pasar nada. Puedes hacer lo que tú quieras. Separado del Señor puedes hacer lo que tú quieras. Al fin que tú eres hijo del Todopoderoso. Y está escrito en la palabra que tú te aviéntate, súbete al puente. Así le va a hablar el diablo y les ha hablado mucho. Súbete al puente a lo más alto y aviéntate. No te va a pasar nada. Nada más, fúmate 2, 3 cigarros de marihuana, métete crack, métete cocaína, nada más tantito, al fin que no te va a pasar nada. Mira, tú eres un hijo de Dios, pero si tú eres tentado y pecas, pues no pasa nada, hombre. Los ángeles te van a guardar, te van a cuidar y te van a proteger. Esa era la lengua del diablo hablando. Este fue el golpe que le soltó. Y Yeshua, dice que la Biblia que fue tentado en todo sin pecado. Y entonces Yeshua recibe el golpe y se tambalea estando en la orilla del pináculo del templo, pensando, si es cierto, está escrito que si yo me aviento los ángeles me van a cachar, porque yo soy hijo del Altísimo. Pero de repente Yeshua voltea y ve al diablo y le dice, pero también está escrito, diablo. Le regresa el golpe en plena cara al diablo. Está escrito, no tentarás al Señor tu Elohim. No tentarás al Señor tu Elohim. El diablo siente el otro golpe fuerte y certero en la cara y lo hace retroceder el Señor. Y se va sobre él el Señor para terminar de destruirlo. Y el diablo hacia atrás y van a caer a un monte. En lo más alto, en el monte más alto, van a parar ahí los dos. Y empieza uno a cabecear y el diablo empieza a zigzaguear, el diablo empieza a asfixiar, el diablo empieza
a pensar, ¿qué haré? ¿Qué haré? A este no lo pude vencer con esto, ya le di uno de mis mejores golpes, pero él contraatacó y me dolió, ya le di otro golpe, pero él contraatacó otra vez y me dolió, ahora con qué ya sé con qué lo voy a tentar, ya sé qué golpe voy a preparar este golpe es de los buenos. Y entonces están ahí los dos peleadores, Yeshua HaMashiach contra el diablo suelta su tercer golpe. El diablo suelta su tercer golpe. Ya le había ganado 2 rounds el Señor. Y al tercer round, el tercer golpe que le tira el Señor, que le tira el diablo al Señor, el Señor recibe el golpe del diablo. ¿Cuál era ese golpe? ¿Qué le dijo ahí? Cuando están ahí los dos, este golpe consistía en esto. Cuando estuvieron los dos en el monte más alto, estaban viendo todas las ciudades de alrededor. Estaban viendo todas las ciudades. El diablo le manda una visión al Señor. El diablo introduce una visión en la mente del Mesías. Le pone una pantalla panorámica ahí y le muestra los reinos, le muestra el oro, le muestra la plata, le muestra todos los lujos que hay en los reinos de ese tiempo. Le muestra el oro de Ofir, las mejores joyas, las mejores perlas. Abundancia, sobreabundancia, los mejores carruajes, los mejores vestidos, los mejores palacios. Le muestra todo. Yeshua se queda viendo y también se queda viendo que es grande el poder que tiene el diablo, porque Adán le había cedido todo esto, los derechos se los había dado legalmente al diablo porque había pecado contra el Señor. Y entonces el diablo le hace esta visión y le muestra. Y Yeshua ve todo esto. Le dice, mira, yo te puedo dar los mejores vestidos, Yeshua. Ese era el golpe del diablo, ¿me entiendes? Los golpes son a la mente, ¿me estás oyendo? Los golpes son a la mente. Y el diablo tira su mejor golpe ahí y a la mente del Señor, mira, te voy a dar todos estos lujos, todos estos bienes, estos cofres de oro, estos cofres de perlas preciosas, rubíes, esmeraldas, zafiros, diamantes, perlas preciosas, todo te lo ofrezco. ¿Te parece? Mira estos carruajes, ni aún Salomón va a tener la gloria que tú vas a tener. Nadie la va a tener. Los mejores vestidos, ese vestido que traes, sí está bonito, pero tengo vestidos mucho más elegantes, bordados en oro. Y tengo los mejores carruajes para el rey, para ti. ¿Qué te parece? ¿Hacemos trato? Puedes tener las mejores mujeres que quieras, las mejores modelos, puedes tener un harem, pero pura mujer bonita vas a tener. Modelos, supermodelos. Uy, puedes tomar lo que quieras. Voy a poner todos los vinos más especiales para ti, lo que tú quieras. Todo es para ti. ¿Qué te parece? ¿Hacemos un trato? Todo esto que ves, a mí me ha sido dado. Me ha sido entregado porque Adán pecó. Yo tengo la autoridad sobre todos esos reinos. Yo soy el que domina en el mundo. Te ofrezco todo esto. Vas a ser glorioso, vas a tener fama. Todos te van a reconocer, todos los reyes. Todos los reyes van a querer acercarse a ti. Vas a tener honor y fama. ¿Qué te parece, Yeshua? ¿Hacemos el trato? Nada más una cosa te voy a pedir, Yeshua. Por todo esto que te estoy dando, si te postras y me adoras, todo es tuyo. Póstrate, ¿qué te cuesta? Nada más adórame, nada más sírveme. Yeshua voltea y ve esa visión que había mandado el diablo. Y ve todos los reinos, todas las joyas. Y voltea y le apunta directamente al diablo. Le dice, al Señor tu Elohim adorarás y solo a Él servirás.
tu Elohim adorarás y solo a él servirás, Satanás, le dijo. Y vete. Dice la palabra que el diablo se apartó. El diablo se fue por un momento. Y vinieron ángeles y le servían a Yeshua. Ajá. ¿Cómo está mi Señor? ¿Fue golpeado fuertemente? ¿Cómo le fue al Señor? Haciéndole masaje, ¿verdad? Poniéndole la toalla al Señor. Los ángeles sirviéndole. Tenga su agua, Señor. Tenga sus mejores alimentos, mi Señor. ¿Cómo está mi Señor Yeshua? Los ángeles ahí. Estoy bien. Pero todavía no he vencido. Falta la batalla final. Apenas van 3 rounds, pero son esas 4. Todavía falta el último round. El diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían, dice ahí, ¿verdad? En el versículo 11. Y se acercaba, pero dijo el diablo, empezó a confabular. ¿Qué haremos para el 4º round? Empezó con todos los demonios ahí en su esquina estaba ahí. ¿Qué haremos para el 4º round? Y se acercaron todos los demonios, ¿verdad? Los principados, las potestades, todos se confabularon, estaban ahí tramando una estrategia. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Con qué le llego? ¿Le llego por este lado? ¿Le llego por acá? ¿Qué hago? Dijeron, no, aquí no. ¿Sabes qué? Mejor aquí en el desierto no. Mejor que sea en la ciudad. Porque allá en la ciudad, hay un montón de tentaciones. Allá en la ciudad hay un montón de cosas. Ahí lo puedes tentar más fácil. Ahí lo puedes derrotar. Es más, ahí hay mucha gente. Hay muchos fariseos. Hay muchos saduceos. Hay muchos escribas. Hay muchos religiosos. Puedo trabajar fácilmente en ellos. Podemos trabajar en ellos para que lo persigan, para que lo acosen, para que murmuren de él, para que lo calumnien, para que digan que él es un blasfemo, para que digan que es un hereje. Tienen razón, dijo el diablo. A ver tú, mentiras, vas y te vas a meter en aquellos, en los escribas, en los fariseos. Tú, blasfemia, también te vas a meter en ellos y vas a decir que Yeshua blasfemó. Tú, herejía, también te vas a meter en otros y vas a estar hablando contra Yeshua. A ver, ustedes, espíritus de persecución, se van a ir contra el Mesías. Donde quiera que esté, ustedes le van a poner trabas. Donde quiera que esté, ustedes van a levantar gente para que lo quieran apedrear y lo quieran matar. Vamos a matar. Pero ahora va a ser con toda la gente. Aquí voy a usar a todas estas personas, este género humano que están en contra del Mesías. Y entonces empieza el diablo con la persecución. Empieza el diablo con la persecución del Mesías. Y vez tras vez Yeshua se les escurría porque les decía, aún no ha llegado mi hora para morir. Y se les iba por un lado. De tal manera que contrataron personas que levantaran falsos argumentos, mentiras contra el Señor. Levantaron falsos de que él era un blasfemo y que él se hacía como Dios, que él decía que era el Dios todopoderoso, siendo que él era el todopoderoso. Pero ellos decían que eso era una blasfemia, que era una herejía. El diablo empezó a confabular con todos los príncipes, con los reyes. De tal grado que llegó el momento de que fue acusado. ¿Sabes qué? ¿Cómo le haremos para que muera? ¿Cómo le haremos para que muera? Que muera en un madero. La muerte más cruel, que muera ahí desnudo. Pero primero, antes de morir, que lo azoten. Primero, antes de morir, que lo castiguen. Queremos que lo destruyan, pero antes de que sea destruido, que sea él azotado. Que sea él quebrantado, que sea el afligido. Queremos verlo sufrir. Eso es lo que estaban confabulando entre todos los demonios. Llegó el momento del último round. Suena la campana y otra vez salen de su esquina cada contendiente, cada peleador. Cada uno sale de su esquina, ¿ok? A pelear. El último round. Y empieza el diablo a zigzaguear y a pensar.
Dice, ¿cómo lo haré? ¿Cómo lo haré? ¿Cómo lo haré? Ah, ya sé. Este no lo pueden agarrar, se escapa cada rato que lo quieren matar. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Ya sé. A ver tú, traición, vas y te vas a meter en uno de sus discípulos, que ese es medio, le gusta robar, no está muy firme en el Señor. ¿Y quién es ese? Se llama Judas Iscariote. Ok, está bien. Y va a traición y se mete en Judas. Y Judas Iscariote traiciona al Mesías. ¿Okay? Dice el diablo, ya la hicimos. Ya lo van a ir a agarrar, ya lo entregó. Ya lo vamos a ver colgado en ese madero. Por fin vamos a ver la derrota de nuestro adversario, dice el diablo. Por fin. Y todos los demonios ahí alrededor viendo esa gran pelea. Todos los demonios, ¿verdad? Echándole porras al diablo. Y en el otro lado, todos los santos del Señor. Y todos aquellos que están expectantes para ver quién va a ser el vencedor. ¿Quién será el vencedor de esta batalla? Y están viendo esta batalla fenomenal y formidable, esta batalla espiritual entre Hasatán, la serpiente antigua, y el Hijo del Todopoderoso, Yeshua HaMashiach, en cuerpo de carne. Llega el momento del enfrentamiento. Es un enfrentamiento cruel. El Señor está enfrentado contra el diablo empieza a ver cómo le haré, y lanza su mordida, se avienta, y el Señor levanta el pie y el diablo se le prende en el calcañar, en el talón. ¿Está viendo? Lo agarraron, ¿me entiende? Su veneno mortal. Pero primero lo azotan al Mesías. ¿Pero por qué lo pudieron haber agarrado? ¿Por qué lo agarraron si él no había pecado, no tenía maldad, no había iniquidad en él, sin mancha y sin pecado? El Señor iba a llevar los pecados de todos nosotros en el madero. En ese momento, en esa batalla cruel, el diablo le da la mordida al Señor en el calcañar, el veneno, inocula el veneno a la serpiente. Es decir, empieza a ser agarrado, lo azotan, lo castigan, lo burlan, hacen escarnio de él, lo menosprecian. Él es herido, molido, es llagado, es una masa sanguinolenta todo él, y el diablo y los demonios viendo ahí esa batalla y empiezan a aplaudir y a gozarse. Cuando estaban ahí, cuando va al madero y van todos los demonios, de tal manera que se pone oscuro todo allí. Todo ese lugar se oscureció. Están todos viendo esa gran pelea y están festejando la victoria del diablo. Están festejando la victoria del diablo pensando que ya habían matado al Hijo del Todopoderoso, pensando que habían derrotado a Yeshua. El diablo lo que no sabía era que su derrota estaba cerca de él. La derrota del diablo estaba cerca, pero él no lo había visto así. Y él se ensañó con el Mesías, el Mesías puso su vida ahí. Al sentir esa mordida, fue llevado como oveja al matadero. Ahí cuando iba llegando se podía ver que estaba un madero ahí parado, un estauros, una estaca donde iba a ser colgado el Mesías. Y el diablo triunfante, el diablo se sentía el rey, el diablo se sentía el ganador. Ese fue el último golpe que tiró el diablo con toda su fuerza. ¿Ok? Cuando el Mesías sintió esa mordida en su talón, esa herida, ese dolor, ¿está oyendo? En su talón, sufrió, le dolió, sintió el poder del veneno que empezó a correr por su cuerpo. Estaba pagando el Señor por todos nuestros pecados y maldades, estaba recibiendo lo que tú y yo merecíamos. Su mejor golpe del diablo lo había dado, y estaba levantando las manos declarándose campeón. Y el Mesías empieza a tambalearse, el Mesías empieza a tambalear.
Al sentir, y la serpiente prendida del calcañar, y el Señor le decía así para que se quitara, y no se quitaba, y la serpiente estaba prendida en el calcañar, en el talón del Señor, y el Señor, con el último aliento, levanta su pie, hasta donde pudo, y lo deja caer con toda su fuerza, la serpiente prendida del calcañar, y ¡paz! Contra el suelo. Le aplasta la cabeza al diablo, de tal manera que empieza a revolcarse, los ojos le salen botando, los dientes salen, los colmillos salen por allá, la cabeza completamente despedazada y desmenuzada. Está oyendo, el diablo empieza con la cola, los estertores a dar ahí, y todos los demonios dicen: ¿qué es lo que está pasando? Y cuando ven esta circunstancia, cuando ven este acto del Mesías, y el Mesías a punto de morir, y cuando ve a la serpiente, voltea a verle al Señor y ya la ve que está muerta, está sin poder, levanta los brazos y dice: consumado es, he vencido, he ganado, he derrotado a la serpiente antigua para ustedes. Soy más que vencedor, soy el que vencí, dice el Señor. Yo vencí a la serpiente, yo le aplasté la cabeza. Aleluya. La serpiente antigua llamada Diablo y Satanás había sido aplastada. Se estaba cumpliendo la profecía que dio el Mesías allá en Génesis, en el jardín del Edén. ¿Está viendo? Se estaba cumpliendo la profecía que dio Elohim. Tú le herirás en el calcañar, pero él te aplastará la cabeza. Aleluya. Inoculó su veneno, pero el Señor le despedazó la cabeza. Dice el libro de, nomás anótelo, Colosenses 2:14. Dice que despojando a los principados y potestades. Colosenses 2:14 y 15. Dice ahí: despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Eso fue lo que pasó. Ahí cuando el Señor dio su último grito de batalla, de victoria, de triunfo, ahí el Señor despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en el madero. Dice la palabra, cuando dice triunfando sobre ellos, se está refiriendo a todo tipo de demonios. Se está refiriendo a todo tipo de demonios, ¿me entiende? Se está refiriendo a todos los demonios habidos y por haber. Todos fueron despojados, todos fueron exhibidos. Esto significa así literalmente: fueron exhibidos, despojados y exhibidos públicamente en su paseo triunfal. Es decir, cuando un enemigo era vencido por otros en la guerra, cuando el enemigo era vencido, lo pasaban delante del vencedor, amarrado con cadenas, completamente sin ropa, desnudo, amarrado con cadenas y con grilletes, y tenían que pasar delante del vencedor. El vencedor iba a verlos humillados delante de él, los iba a ver vencidos y derrotados. ¿Está oyendo? Los venció públicamente, los derrotó. Derrotó al diablo y a todos sus principados y a todas sus potestades, triunfando sobre ellos en el madero. Los derrotados eran obligados a marchar, hermano, ante el vencedor. Obligados a marchar. Tienen que marchar todos aquí, humillados delante del que venció. Y eso fue lo que hizo el diablo. Tuvo que pasar obligado delante del Mesías y reconocer: tú eres el vencedor. ¿Está oyendo? Tú eres quien me venció. Te reconozco. Con mi lengua confieso, dijo el diablo, que tú eres el Señor. Se tuvo que humillar, porque hay un vencedor nada más, Yeshua HaMashiach. Aleluya. Y lo destruyó completamente.
¿Está viendo? Si usted ve ahí Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, dice así, te lo voy a leer. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, o sea, Yeshua participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Está oyendo? ¿Qué le pasó al diablo en esa pelea, en esa batalla titánica? ¿Qué le pasó? Fue destruido. ¿Está oyendo? Yeshua lo destruyó, Yeshua lo venció, Yeshua le aplastó la cabeza, Yeshua lo exhibió públicamente, triunfando sobre él y sobre todos sus demonios en el madero. Y el acta de decretos que había contra nosotros, Yeshua la quitó del medio y la clavó en el madero. Somos libres, ¿está oyendo? Perdonados, y tenemos la autoridad sobre el enemigo. Yeshua destruyó al diablo, hermanos. Yeshua vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué era lo que estaba en juego, hermanos? ¿Cuál era el cinturón? ¿Cuál era el cinturón que se iba a llevar el campeón, el vencedor? Era un cinturón. ¿Está oyendo? Como los de box que ganan un cinturón. Están peleando por ese título, por ese cinturón. ¿Qué es? Ese cinturón era las llaves del Hades y de la muerte. Esas llaves del Hades y de la muerte las tenía el diablo en su poder. Por cuanto la llave significa autoridad, ¿verdad? Se las habían entregado a Adán al diablo por haber desobedecido. Pero ¿sabe qué? Vino Yeshua, bajó hasta el mismo infierno. ¿Está oyendo? Es un decir. O sea, bajó a las partes más profundas de la tierra y le arrebató al diablo las llaves del Hades y de la muerte. Le arrebató al diablo las llaves del Hades y de la muerte. ¿Sabe lo que significa eso? Que usted ya no tiene muerte eterna. Usted ya no va a tener muerte eterna si confía en el Mesías. Usted no va a ir a parar al infierno ni al lago de fuego. Las llaves ya no las tiene el diablo. Usted ya no está bajo la autoridad ni bajo la servidumbre del diablo. Ahora hay un campeón que venció al diablo, le aplastó la cabeza. Yeshua HaMashiach es el campeón. Él tiene el cinturón, él tiene las llaves del Hades y de la muerte. ¿Está oyendo? Y aquel que cree no verá muerte eterna, sino vida eterna. Aleluya. Bendito es el Eterno. Dice la palabra que no solamente Yeshua venció, hermanos, sino que a nosotros nos dio su victoria. Te voy a decir cómo es. Por ejemplo, aquí en lo natural, cuando usted ve una pelea de box, que no la va a ver, ¿verdad? Estoy hablando en sentido figurado. Cuando ven una pelea de box, que se agarra un mexicano, por decir, contra uno de otra nacionalidad, un estadounidense o de otra nacionalidad, cuando el mexicano gana, no solamente la victoria es para el que está ahí peleándose, sino la victoria, dicen, peleó México contra Estados Unidos, por decir, y ganó el mexicano. ¿Qué dicen? Ganó México. ¿Está oyendo? O sea que esa persona que está ahí representa a todo México. Está peleando por todo México. ¿Me está entendiendo? Yeshua peleó por todos aquellos que quieren aceptarlo en su corazón, que lo han recibido. ¿Me está entendiendo? Y cuando todos están viendo esa pelea, toda la humanidad está viendo esa pelea, y toda la humanidad ya sabe cómo terminó esa pelea. Esa pelea terminó con la victoria del Mesías. El vencedor de esta pelea, por decisión unánime y por aplastarle la cabeza a la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, es Yeshua HaMashiach. Él es el vencedor, Él es el campeón. A Él sea el honor y la gloria, la alabanza y la adoración. A Él es el campeón, el único campeón. Bendito es el Eterno. Dice la palabra del Eterno que Yeshua nos dio su victoria.
Amén. Y en Él somos más que vencedores. Amén. Amén. Tú no peleaste en el ring. Tú no peleaste en el desierto allá. Cuando tú vayas a un desierto, cuando el diablo vaya y te rete en un desierto, tú lo vas a vencer. Amén. Pero no en tus fuerzas. Vas a decir: diablo, en este desierto en el que estoy ahora, este desierto ya lo pasó Yeshua por mí y te venció Él por mí. ¿Está oyendo? Así que yo aplico la victoria de Yeshua en esta circunstancia adversa, y yo soy más que vencedor en Yeshua. Yo no soy el que guerreo personalmente. Yo pongo mi fe en el Señor y yo peleo las batallas del Eterno. Entonces le dice: el diablo tiene que someterse, tiene que resignarse, ya no le queda más que hacer. Y a Yeshua tampoco le queda más que hacer. Fue una batalla para siempre, y el ganador fue Yeshua, el vencedor fue Yeshua. Y dijo: todo aquel que en mí cree no se va a perder, va a tener vida eterna. Pero todo aquel que en mí cree va a ser más que vencedor. Usted tiene que pararse firme en la victoria del Mesías. Usted tiene que confiar en el sacrificio y la sangre del Mesías. Usted tiene que confiar en el nombre y en la palabra del Eterno. Usted tiene ya la victoria asegurada. Usted sabe de qué lado está. Está con el campeón, no con el perdedor. Y allá en las naciones, si hay personas que nunca han oído esto, pero lo quieren entregarle su corazón al Señor, ya te he dicho quién fue el vencedor. Ya nos dijo el Señor quién ganó, quién fue el vencedor, quién es el campeón. ¿De qué lado te quiere decir? ¿Con el vencedor o con el perdedor? Tú decides. Pero nosotros hemos creído en aquel que dio su vida por nosotros, derramó su sangre, y en el madero le aplastó la cabeza al diablo. Lo exhibió públicamente y dijo: consumado es, he vencido, he consumado la victoria y la derrota del diablo. ¿Entendieron? Es para que usted entienda. Lo quise hacer de esta manera para que sea una manera fácil, comprensible, pero poderosa, de que usted entienda la revelación de lo que hizo el Mesías por usted y por mí. De que Él venció al diablo y usted en Él, yo en Él, somos más que vencedores. Y ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Elohim, que es en Yeshua HaMashiach. Así que tienes que reconocer eso en tu vida, aplicarlo. Amén. Vencer no en tus propias fuerzas, sino vencer a través de la victoria que Yeshua ya te dio. Párate firme en la victoria, declárasela en su cara al diablo, díselo al diablo: tú ya estás vencido, Yeshua te aplastó la cabeza, me ha dado su victoria, y desde esa victoria yo peleo y soy más que vencedor. Así que tú estás derrotado, Satanás. La derrota de Satanás fue consumada en el madero, en la cruz del Calvario, como le llaman. Ahí venció el bendito Yeshua HaMashiach para ti, para mí y para todo aquel que quiera acercarse a Él. El Señor les bendiga. Amén y amén.